Hola, estimados maestros. Hoy hablaremos respecto a los niveles de comprensión lectora. Recordando que estos son tres: el nivel literal o textual, el nivel inferencial y el nivel crítico, valorativo o evaluativo. Recordando también que estos tres niveles de comprensión lectora son interdependientes, es decir, cada uno requiere del otro para poder llegar al nivel más elevado. El día de hoy nos vamos a abocar de manera exclusiva al primer nivel, es decir, el nivel literal o textual. Este es entendido cuando el lector es capaz de poder obtener y de poder localizar información explícita en el texto. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos información explícita? Es aquella que está de manera clara y detallada en el texto, que no requiere de hacer ningún tipo de deducciones ni inferencias, puesto que ya está en él, es decir, en el texto. Asimismo, por ejemplo, cuando el lector reconoce estos elementos explícitos, estos pueden ser a través de detalles, por ejemplo, ubicar o localizar fechas, lugares, personajes, etc. También, por ejemplo, de ordenar secuencias. También esa es otra cosa que tenemos que tener claridad. Es decir, cómo vamos a ir ubicando los hechos o cómo vamos a ir ubicando las cosas que han ido sucediendo en la lectura para poder saber qué hecho va primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera. A eso nos referimos con el nivel literal. Veamos un ejemplo en un texto en concreto. Analicemos entonces la siguiente lectura, pero antes voy a darles algunas recomendaciones para poder comprender bien el texto. Lo primero, hay que siempre hacer una lectura rápida o panorámica para poder más o menos darnos cuenta de qué trata el texto e identificar la estructura del mismo. ¿Cómo identificamos a la estructura? Cuando al momento de hacer esa lectura rápida vamos a poder nosotros saber qué es lo que nos quiere comunicar el texto. Nos está informando, nos está describiendo, nos está relatando, contando, nos está tratando de persuadir. Entonces, esos ya son elementos claves que nos van a llevar hacia la estructura del texto. La segunda recomendación es que una vez hecha esa lectura panorámica, volvamos nuevamente a hacer una lectura ya detenida, pero para ello también es importante y necesario ubicar los párrafos de la lectura, sea de cualquier tipología textual. En este caso acá tenemos, por ejemplo, un párrafo. Está identificado por los puntos y aparte y también por un espacio mayor. Acá hay otro párrafo, 2, 3 párrafos y 4 párrafos. Pero ¿por qué es necesario e importante ubicar los párrafos de un texto? Porque cuando ustedes lean, mi recomendación es que hagan apuntes al costado de cada uno de los párrafos, ubicando la idea más importante, o por lo menos lo que nos quiere decir, lo más importante que ustedes consideren que cada párrafo nos quiere decir. Veamos entonces esta lectura. Dice: a comienzos de 2004, Kimani Maruje, un granjero nacido en Kenia, África, acaparó la atención del mundo debido a que optó por ingresar al sistema educativo a sus 84 años. Maruje tomó esta decisión poco después de que el presidente de Kenia, Mwai Kibaki, introdujera la escolaridad primaria gratuita. Entonces, ¿qué es lo más importante en este párrafo? ¿Qué es lo que nos quiere informar, lo más importante? Viene a ser que este granjero llamado o apellidado Maruje ingresó al sistema educativo a los 84 años. Veamos el siguiente párrafo. Dice: Maruje, excombatiente de la guerrilla denominada Mau Mau contra las fuerzas coloniales británicas en la década de 1950,
no contaba con que su decisión lo convertiría en una celebridad en Kenia. Incluso la ONU, Organización de las Naciones Unidas, tomó su imagen para promover la educación universal y gratuita. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos quiere comunicar en este párrafo? Está referido a que la ONU tomó su imagen, o sea, la imagen de Marulle, para promover la educación universal y gratuita. Veamos el siguiente párrafo, el tercero. Dice, diversos medios de comunicación de todo el mundo visitaban a Marulle para entrevistarlo. Aprender es libertad, decía, mientras posaba orgulloso para las fotografías junto a sus compañeros de escuela, entre los que se encontraban 2 de sus nietos. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos quiere comunicar en este párrafo? En que muchos medios lo visitaban para poder entrevistarlo. Eso ustedes tienen que escribirlo siempre. Aquí al costado de cada párrafo lo deben escribir para que las cosas, los elementos importantes y necesarios de la lectura, de esa lectura, no se les vaya a ir. El último párrafo dice, Marulle era el delegado de su clase y un estudiante que sirvió de ejemplo de perseverancia para niños y adolescentes de su pueblo natal, Nairobi. Lamentablemente, en 2009, cuando le faltaban solo 2 años para terminar la primaria, Marulle falleció a la edad de 90 años. Entonces, aquí es importante y necesario que, por ejemplo, vemos lo más importante que nos habla que falleció a la edad de 90 años. Y aquí está la referencia. Y veamos las preguntas de tipo textual. Como ya les decía, ahí el lector tiene que reconocer, y el reconocimiento puede ser de detalle. Habíamos dicho que en el reconocimiento de detalle puede reconocer fechas, puede reconocer lugares, puede reconocer personajes, etc. Miren la pregunta, dice, ¿a qué edad ingresó al sistema educativo Marulle? Entonces te ponen las alternativas, a los 78 años, a los 90 o a los 84 años. Y aquí está. ¿Por qué se dice que es explícito? Porque aquí nos mencionan que optó por ingresar al sistema educativo a sus 84 años. Por lo tanto, la respuesta es la letra C, porque también está en el texto. Es una pregunta que corresponde al nivel literal o textual. Veamos la segunda pregunta. Dice, según el texto, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? Recuerden que así como el lector es capaz de reconocer tomando en cuenta detalles como la anterior pregunta, también lo puede ser cuando, por ejemplo, puede reconocer a través de secuencias, ¿no? Identifica el orden de las acciones. Y en este caso veamos, ¿no? Y para eso nos sirven las notas que se hacen a los costados o en las partes que corresponden pues a cada párrafo. Dice, según el texto, ¿cuál de los hechos ocurrió primero? Dice, diversos medios de comunicación de todo el mundo visitaban a Marulle para entrevistarlo. Esto está aquí, está en el tercer párrafo. Dice, la ONU tomó su imagen para promover la educación universal y gratuita. Esto está en el segundo párrafo, aquí. Y la letra C dice, Marulle era el delegado de su clase y un estudiante que sirvió de ejemplo de perseverancia para niños y adolescentes de su pueblo, Nairobi. Esto está aquí en el último párrafo. Entonces, si miramos la secuencia de la narrativa del texto, podemos darnos cuenta que el primer hecho que plantea, por lo menos a la luz de esas 3 alternativas, está en referencia a que la ONU tomó su imagen para promover la educación universal y gratuita. También se puede plantear una pregunta en relación al nivel literal o textual cuando le digan, a ver, ordenen estos hechos u ordenen estos sucesos o estas acciones a la luz de lo que dice el texto.
Ahí estamos frente, repito e insisto, a lo que es el nivel literal o textual. Estimados maestros, espero que esto les pueda ayudar en su trabajo y en todos aquellos propósitos que ustedes se planteen. Muchas gracias y hasta un próximo video.